Bueno, muy bien. Se están volviendo a usar los viejos nombres. Francesca. Y bueno, es lindo, ¿no? Algunos traen recuerdo, la nona Francesca. Y deseamos de corazón que Dios bendiga la vida de esta chiquita, que solo Dios sabe cuál es el futuro que está por delante. Oramos que sea un futuro de salud, de bendición para sus padres, para la bisabuela, la más abuela de todas, tiene hijos, nietos, ya nos va ganando por muchos nietos y bisnietos. Así que Dios les bendiga mucho a la familia de Mari y es un gusto tenerles con nosotros y les esperamos siempre. Esta es la casa de Dios, son bien recibidos, así como todos, ¿no? Bueno, vamos hoy a mirar un pasaje de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13. Son recomendaciones que Dios trae a través del apóstol Pablo, quien las escribiera ya hace 2000 años, pero que han acompañado a la cristiandad a lo largo de los siglos. Son consejos y enseñanzas para nuestra vida espiritual, personal y como iglesia. Estas cosas te escribo, decía el apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios y cómo conducirnos en la vida. Los cristianos tenemos una manera distinta de conducirnos en la vida que tiene el resto de las personas, lo que escuchábamos hoy, ¿no? Lo que pasa con las criaturas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que son herencia de Dios los hijos. Es una cosa preciada, el fruto del vientre. Dios tiene otra valoración y los hijos de Dios también. Y damos gracias a Dios por los hijos porque son una herencia de Dios. Y bueno, y qué decir de los nietos. Y esta alegría de vivir en un mundo complicado como vivimos, pero rodeados por el favor de Dios, guardados por la palabra de Dios, aconsejados a través de la Biblia por el corazón de Dios, la mente de Dios. Bueno, la última vez que estuve con ustedes hablamos de este mismo texto, el verso 13, de soportarnos unos a otros, las cosas que tienen que ver con la comunión en la iglesia, también en los hogares, ¿no? La palabra de Dios sirve para la iglesia, la palabra de Dios sirve para nuestros hogares. Nuestros hogares son extensiones de la iglesia, así debiera ser, que en nuestro hogar se pueda vivir lo mismo que vivimos acá. No hay una disociación entre cómo nos conducimos acá los cristianos y en nuestra casa. Nos tendríamos que tratar del mismo modo que nos tratamos acá. Así que estas enseñanzas son válidas para acá, son válidas para el hogar. Y habíamos hablado de soportarnos unos a otros. En los matrimonios, si quieren llegar a gastar el anillo en los dedos, que se haga finito como el de mi abuela, bueno, habrá mucho que soportar de los dos lados. No estamos hablando acá de pecados, estamos hablando de aquellas cosas que son distintas formas y que a veces nos cuestan porque no nos gustan los distintos. Quisiéramos que todos sean iguales. Dios es tan original que no se repite siquiera una persona con otra. Somos distintos. En el matrimonio somos distintos, hombres y mujeres, bien, una formación distinta, todo. En la iglesia somos muchos y somos distintos. Y hay aristas de la personalidad de uno que tal vez le chocan al otro, y así, por eso dice unos a otros. Y lo que tenemos que hacer es soportar. Los cristianos maduros pueden soportar. Los chicos no pueden llevar cargas porque caen bajo la carga agobiada. Una bolsa de cemento pesa 50 kilos. No se le puede dar a una criatura, sea una persona mayor. Entonces, para aquellos que han alcanzado madurez, nos pide el Señor a través de su palabra que soportemos. Somos distintos, hermanos, y estamos en un proceso que Dios empezó el día que nosotros lo conocimos a Él, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuera, Dios nos conocía. Ahora, nosotros lo hemos conocido a Él en algún momento de la vida. Yo tenía 22 años, otros como José con casi 80 y pico, de todo. Bien, ahí lo conocimos nosotros a Él. A partir de ese momento, una vida en proceso. Dios empezó a trabajar en la vida de todo aquel que se acerca con corazón sincero, buscando la gracia de Dios, el perdón de sus pecados. Y siempre recuerdo cuando Dios hizo la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía.
Y así está la vida del ser humano que vive lejos de Dios. Está desordenado y está vacío de cosas importantes, de las verdaderas. Los bienes no son la tarjeta de crédito y el efectivo, los bienes pasan por otro lado, son la familia, los valores que hacen importante la vida. Y allí Dios empieza una obra de creación, que sea la luz, lo que aparezca en la tierra, día por día, en el sexto día, los animales y el hombre. Y luego en el séptimo día dice que reposó, no es que estaba cansado, contempló la creación y vio que era buena en gran manera. Eso pasa con la vida de todos aquellos que alguna vez nos hemos acercado con verdadero arrepentimiento al Señor, reconociendo nuestras faltas, nuestro olvido, y Dios, que es amplio en perdonar, empezó una obra que decía el apóstol Pablo: aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que tenemos que ir creciendo ahora en esta otra vida, no la biológica, la vida espiritual. Tiene que crecer, así como crece la vida biológica, creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos venga a buscar o nos llame. ¿Cuál es el modelo al que nos tenemos que parecer? Su Hijo Jesucristo. Bueno, hermano, no sé cuánto te falta a vos, a mí me falta bastante. La meta de Dios para tu vida y la mía es que podamos parecernos, no físicamente, porque no sabemos cómo es el Señor físicamente, sino en el carácter de Dios, que está acá en la Biblia, en la palabra de Dios, al Señor, cada vez más. Mientras esto ocurre, lo decía el otro día en otra iglesia, estamos en proceso. Estamos en proceso de esa perfección que llegará, repito, el día que el Señor venga o que nosotros vayamos. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Dios está trabajando en nuestra vida y a ver si me dan una mano con el micrófono también. Flaco, acá. El problema es que yo no tengo caudal de voz. El otro día le decía a un hermano, estábamos comiendo, y yo quisiera tener tu vozarrón. Y igual del Vázquez también. ¿Se escucha? Soy yo el sordo entonces. Bueno, ahí va. Al otorrino, entre otras cosas. Bueno, la propuesta para hoy es ir un poquito más allá de soportar, porque hay cosas que son diferencias y, bueno, nos incomodan en el matrimonio o en la iglesia, pero hay otras cosas que son pecado. Pecado, cosas que hemos hecho mal en la familia o en la iglesia. Hemos lastimado a alguien, tal vez sin querer o no. Bueno, Dios lo sabe, no se puede entrar en el terreno de las intenciones del corazón, pero se nos llama a perdonarnos. El texto dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportarnos unos a otros en esas diferencias, somos todos distintos. Bueno, hermano, hay que soportar, estamos creciendo. Pero si alguno tuviere queja contra otro, porque pasó algo que realmente ya es más que la diferencia, bueno, se nos llama a perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó. Hermano, el problema está ahí. Los seres humanos tenemos la capacidad de perdonar. Dios nos ha hecho a su semejanza, a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de perdonar. Pero el perdón de los seres humanos tiene un problema. Tiene memoria. Por eso mucha gente dice: yo perdono, pero no me olvido. Es un perdón que no sirve, porque es como un pacto de no agresión. Como diciendo, bueno, te perdono, pero la próxima sale todo el pasado, se pone arriba de la mesa y explota la bomba. Se nos llama a perdonar como nos perdonó el Señor a nosotros. Hermanos, los que estamos acá, solamente Dios conoce la vida de cada uno de nosotros, pero todos aquellos que hemos sido perdonados por el Señor de todos nuestros pecados, cuando Dios perdona a una persona arrepentida, la perdona de todos sus pecados, de los que cometió, de los que comete y de los que va a cometer por el resto de su vida. Todo ese paquete lo puso sobre la cruz, sobre la espalda del Señor Jesucristo, y lo castigó como solamente Dios puede castigar y como solamente el Hijo de Dios pudo soportar. Por lo tanto, tu deuda y mi deuda
no sé cuán grande es la tuya, conozco la mía, de lo que pasó y lo que va a pasar, ha sido perdonada. La Biblia tiene expresiones hermosas, dice, vení y estemos a cuentas. Vení y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos, van a ser emblanquecidos. ¿Por qué? Porque hay una sangre que limpia, que la que hicimos memoria esta mañana, la sangre del Señor Jesús. Así que, hermano, pensá, todos tus pecados y todos mis pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre del Señor Jesús. Así dice la Biblia. Y justificados, pues, por esta fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurado, muy feliz, el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. No porque no lo tenga, sino porque le pidió perdón previamente. Y vive consciente de su limitación. Y vive buscando ese perdón y esa gracia todos los días, porque no hay día que no hagamos algo que ensucie de alguna forma nuestro corazón. Ya que Dios ha sido tan generoso, hermanos, con nosotros, se espera de nosotros que lo seamos con nuestros semejantes. Sea que sean hermanos o no lo sean, que tal vez sean personas que pasan a nuestro lado por la vida, tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, que no es con memoria. Dice la palabra de Dios, de tus pecados no me acordaré más. Otra expresión dice, lo echaré a lo profundo de la mar. Ya está. Qué cosa hermosa, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, son nuestros bienes. ¿Qué va a pasar cuando nos lastime alguien peque contra nosotros? Ya hablamos de nosotros pecando contra Dios. Si le pediste perdón de corazón, Dios te perdonó, tomarlo por la fe y sé feliz el resto de tus días. ¿Qué pasa cuando nos lastiman a nosotros? O cuando nosotros lastimamos a alguien. Bueno, el problema nuestro es que el perdón humano tiene memoria y busca venganza, las dos cosas. Ya de muy chiquito, cuando el nene se agarra el dedo con la puerta, lo va a buscar al padre o a la madre y se me agarra el dedo con la puerta, entonces la madre o el padre le pegan a la puerta, la golpean un poco y el nene ya se siente más tranquilo porque de alguna manera fue vindicado. Nosotros queremos venganza. Queremos venganza. Todos los días hay alguien pidiendo justicia en la televisión por las atrocidades que se cometen. ¿Y qué es lo que pide la gente? Y que se haga justicia. Que se haga justicia. ¿Cómo? Mirá lo que me hicieron. Pero tiene que perdonar. Yo quiero justicia. De alguna forma llevamos la ley antigua de Dios en el corazón. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando Dios dijo esto, no estaba alentando la masacre, como dijo hace muchos años Gandhi. Un gran pacificador, un hombre de buena voluntad. Él decía ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Cuando Dios dijo ojo por ojo y diente por diente, lo que hizo es limitar la venganza, porque antes por un ojo al otro lo mataban directamente. Es desproporcionada la venganza. Normalmente no es de acuerdo a la ofensa, va mucho más allá. Dios limitó. En la antigüedad dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero acá, dado el perdón tan amplio que hemos recibido del Señor, se espera que vos y yo perdonemos sin esperar recompensa. A veces perdonamos y no nos han pedido perdón. Pero no me pidió perdón. Se espera que nosotros en el corazón lo hayamos perdonado, por lo mucho que el Señor nos perdonó a nosotros. Por otro lado, hermano, no perdonar es como tomar veneno y esperar que se muera el otro. Arruina nuestra propia vida espiritual. Arruina la vida espiritual de los que nos rodean. La Biblia dice, fíjense, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por eso muchos sean contaminados. El problema de esa amargura, del rencor, del pedido de sangre, de justicia, amarga nuestra vida y puede contaminar a los que están a nuestro alrededor, sea de la familia o sea de la iglesia.
Por eso es importante las palabras de Pablo cuando decía, yo si algo he perdonado, lo he perdonado en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si algo he perdonado, lo he perdonado en la presencia de aquel que me perdonó completamente. Esa disposición ya a perdonar. Y si lo llegan a pedir, suficiente. Ya está perdonado en el corazón, tal vez se haga efectivo y se pueda recomponer el vínculo, ese que se rompió el día que algo se rompió entre nosotros. Hay una palabra que expresa un poco mejor la idea, que no es perdonar, no quiero decir una palabra por otra, pero es la palabra restaurar. Dios cuando nos perdona, nos restaura. Perdón. ¿Qué significa restaurar? Volver a poner las cosas donde estaban antes, igual. En los años más de una vez habré contado, cuando era chico tenía un amiguito que el padre era un artesano, reparaba esas muñecas antiguas, los jarrones que se rompieron, era una obra de arte, la reparaba, parecía que nunca se había roto, era un restaurador. Y teníamos gran curiosidad por vernos, nos dejaba entrar más vale, pero rompíamos todo, porcelana. ¿Y qué es perdonar? Volver a poner al otro en el lugar de los afectos en que lo tenía antes. Eso se consigue solamente por la gracia de Dios. El ser humano no lo puede alcanzar. El ser humano dice, yo no me olvido. Ya el trato no es el mismo. Algo se rompió y no se puede reparar. Mira, hermano, si Dios hubiese hecho esto con nosotros. En esto se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sin esperar siquiera que nosotros lo buscásemos. Yo lo encontré a los 22, otro a los 40, otro a los 60, ya había dado al Hijo. ¿Para qué? Para recomponer esa relación que se perdió en el Edén. Y cuando perdonamos nosotros, ¿cómo nos damos cuenta si realmente hemos perdonado? Porque lo podemos volver a tratar al otro de la misma manera que lo tratábamos antes. Si lo veo y me duele la panza, si lo veo y lo tengo que esquivar, ya la cosa se enfrió, hay algo que falta. Por eso que cuando tengas que perdonar, si no puedes hacerlo, no te extrañes, porque humanamente no se puede perdonar como Cristo. Cristo perdona con olvido. Dice, pero yo no me puedo olvidar de lo que me pasó. Es verdad. No es amnesia, no es que te agarró un golpe en la cabeza. No me acuerdo lo que me pasó. Te vas a acordar, pero no te va a doler. Dios le quita el dolor al recuerdo. Esa es la maravilla. La situación está, pero Dios, obrando por su espíritu, le quita el dolor al recuerdo. Es como si quitase el aguijón cuando nos pica la abeja o la avispa, ¿no? Lo saca y nos permite volver a tratar al otro como lo tratábamos antes. Porque lo que duele, ese dolor es el que no nos da paz. Hace muchos años se escribió un libro que se llamaba Perdonar para ser libres. Necesitamos hacerlo. A la vez, a veces necesitamos pedir perdón, ¿no? A lo mejor es al revés. Pero cuando nos toca perdonar, que es lo más difícil, hermano, tenemos que hacer de esta manera. Con olvido. No con amnesia. Me acuerdo, pero no me duele. Sí, me acuerdo, pero siento lo mismo que sentía antes, por él o por ella. ¿Por qué? Porque Dios restaura, porque Dios obró. Siempre cito el caso de José, el hijo de Jacob, uno de los patriarcas. Bueno, muchos conocemos la historia, ¿no? Tenía 12 hijos, en realidad tenía 12 varones y una nena, Jacob. Y bueno, él tenía cierta preferencia por José. Y esto trajo el malestar de los hermanos con José. Bueno, lo cierto es que algún día los fueron a ver a los hermanos al desierto con las ovejas y pensaron en matarlo. Y después dijeron, bueno, no lo matemos, lo tiramos en un pozo. Se va a morir en el desierto y va a morir de inanición. Bueno, lo sacamos del pozo, lo vendemos. Y se lo vendieron a una caravana de árabes que iban para allá, para Egipto. Ahí lo vendieron como esclavo. Y cuando llegaron allá los árabes, se lo vendieron a un egipcio, se lo revendieron. Trata de personas. Qué antiguo que es el tema, ¿no? Lo vendieron.
Dice que era de hermoso parecer, dice la Biblia. Y empezó a trabajar en la casa de alguien importante de Egipto. Bueno, a este muchacho le pasó de todo en la vida, la historia es apasionante, está en el libro de Génesis. Pero pasado el tiempo, Dios lo levantó, como solamente él puede hacerlo, y lo puso por segundo gobernador de Egipto. Venía el faraón y venía él. Hacía muchos años que él no veía a sus hermanos que lo habían vendido. Le mintieron al padre, le llevaron la ropa de José con la sangre de un animal. No, se lo mató, una fiera lo mató. Lo cierto es que este muchacho, que es una figura del Señor Jesús, una figura, tuvo 2 hijos. Es un caso que lo cito siempre, nunca encontré uno más oportuno. Efraín y Manasés. Manasés y Efraín, porque Manasés era el mayor. Manasés significa el que hace olvidar. Efraín significa fructífero. Cuando le puso el nombre al mayor, Manasés, le pongo Manasés, porque Dios me hizo olvidar de todo el dolor que yo sufrí en la casa de mi padre, con mis hermanos. Dios me hizo olvidar. Dios le quitó el dolor al recuerdo traumático. Y lo cierto es que cuando llegó el hambre y sus hermanos vinieron a Egipto a comprar grano, no lo reconocían porque él estaba vestido como un egipcio. Y bueno, es apasionante la historia, ¿no? Te recomiendo que lo leas. Y él empieza, al principio los trata con cierta dureza y demás, y los hermanos necesitaban esos granos porque había una sequía terrible, y en un momento este hombre rompe a llorar y les dice: yo soy José. Y se abrazó con sus hermanos. Hizo salir a los egipcios y lloraba. Y eso pienso que a la vez se estaba sanando su corazón. Los hermanos se quedaron, yo creo que atónitos, cuando vieron que el señor de Egipto era el hermano que habían vendido hace tantos años atrás. ¿Saben qué dijo él? No les pese el haberme vendido. No se preocupen. No me enviaron ustedes acá. Dios me envió acá para preservación de vida. ¿Qué enfoque espiritual? Otro lo dice: yo soy José, ¿a qué venís? Los echas, tantas cosas que hacemos los seres humanos. Es la hora de vengarse. La venganza se come fría. Me voy a sentar al umbral de mi puerta a ver pasar el cadáver de mi enemigo. Todas esas frases son ajenas a la Biblia totalmente. ¿Cuál es el sentir espiritual? El de este hombre que de alguna manera es una figura del Señor que nos dice: no les pese el haberme lastimado, como lo lastimamos entre todos al Señor Jesús, aunque nosotros no estábamos, porque Dios lo hizo para preservación de vida. Así que le llenó los bolsos, le cargó las mulas, se fueron y luego los hizo traer de vuelta con el padre, con Jacob. Vinieron todos y los mantuvo todos los años de sequía. Y ellos comieron. Pero el padre se murió, y cuando el padre se murió, dijeron: bueno, ahora me parece que acá nos echan de a uno en fondo. No se hagan problema. Ese es el corazón de un hombre espiritual, de una mujer espiritual. No guarda rencor. El amor de Dios no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Por eso cuando nos pasan esas otras cosas, todas esas frases que se nos contagian, ¿no? No, pará. A mí me perdonaron una cuenta enorme. Y Dios me va a dar la gracia de perdonar. Mire, hay cosas muy fuertes. Una cosa es una mala contestación. Hay personas que han sido violadas por su familia, han sido abusados. Vinieron a Cristo, fueron restaurados. ¿Cómo perdonar al abusador? O a la mujer que abusó, hoy puede ser de todas maneras. Dios da la gracia. Un conocido predicador, muchos años atrás, Gille Ávila, un hombre muy conocido. Entre los hijos una mujer. Casamiento, todo bien, aparentemente el hombre, un hombre de Dios. Bueno,
Llegaron los problemas al matrimonio, las peleas, y un día lo informaron a Gille de que el yerno había matado a la hija. Supuestamente creyente, supuestamente. Y él lo pudo perdonar por la gracia de Dios, sin venganza. La sangre de Cristo, dice la Biblia, habla mejor que la de Abel, aquel que mató a Caín. Porque la sangre de Abel de alguna manera clama por justicia. Y la sangre que derramamos todos nosotros del Señor clama por perdón. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Se ve la diferencia, hermano? Es la noche y el día. Nosotros como perdonados, como hijos, tenemos que rogarle al Señor poder llegar acá. Señor, dame la gracia del perdón y sacarle el dolor. Porque cada vez que me acuerdo sufro. Dios lo va a hacer. Dios lo hizo con José. Le puso Manasés al hijo, el que hace olvidar. Para él no olvidarse nunca, en el nombre de su hijo, de cómo Dios lo restauró de todo lo que padeció. Hay una historia muy linda. Es una carta muy chiquitita de un solo capítulo en el Nuevo Testamento. Es la carta de Pablo a Filemón. Filemón era un habitante de Colosas, un hombre de Dios, había venido a la fe en Jesucristo, primer siglo, y en aquel tiempo como ahora, había esclavos. Lamentablemente la esclavitud no se termina nunca. Hoy sigue la trata de personas, se venden contenedores de personas, ¿no? Una locura. Bueno, en esa época había esclavos, la cosa estaba legalizada socialmente, y a la fe en el Señor venían gente rica, venían esclavos, venía de todo. Pero resulta que este Filemón, un esclavo que tenía en la casa, un día le robó y se le escapó. Y resulta que este esclavo, que se llamaba Onésimo, se encontró con Pablo, el apóstol. Y Pablo lo llevó al Señor, a la fe en Jesucristo, y él se arrepintió, Onésimo. Y creció junto a Pablo espiritualmente. Pero Pablo, conocedor de la ley y un hombre de piedad, decidió escribir esta carta, que está después de la carta de Tito, Filemón, un solo capítulo. Es una carta personal, la correspondencia personal de Pablo. ¿Qué hizo? Lo mandó de vuelta con Filemón a Onésimo. Mandar un esclavo de vuelta que robó y se escapó le podía costar la vida. Por eso él escribe esta cartita tan afectuosa que es la carta a Filemón. Y ahí venía Onésimo, ahora un cristiano verdadero, con esa cartita en su bolsillo, a encontrarse con Filemón. ¿Qué es lo que decía la carta? Varias cositas, pero hay una en el verso 17 que le dice Pablo a Filemón: si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te hubiese defraudado, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Es una carta de intercesión. Si me tienes por compañero, Filemón, recibilo como a mí mismo. Y si en algo te defraudó, te debe, ponelo en mi cuenta. Yo te lo pagaré. Yo era un predicador jovencito, empecé a charlar en el micrófono desde muy de joven. Y tenía que ir a una iglesia a predicar la carta de Filemón. Y había tenido un problema con un hermano. No sé, él se enteró. Yo lo había sufrido mucho y no se me pasaba nunca. Cada vez que lo veía se me erizaba el pelo de la nuca, ¿no? Me caía y más oraba y y me decía, tenés que perdonar, escuchaba los mensajes así, no había caso, ¿no? Y bueno, tenía que predicar esta carta y estaba orando en mi habitación, estábamos viviendo en la calle Mendoza hace más de 30 años con Laura, y estaba orando y yo no puedo ir a predicar esta carta y estoy sintiendo esto como si lo agarro le enrosco la cabeza, ¿no? Esas cosas que nos pasan por la cabeza a los seres humanos. ¿Con qué me curó el Señor? Con la misma carta que iba a predicar. Yo no escuché una voz, pero el versículo 17 se apoderó de mí y me dijo, si me tenés por compañero, recibilo como a mí mismo. Y si en algo te defraudó, te debe, cobrámelo a mí, dijo el Señor. Se me pasó totalmente.
me caí directamente sobre las rodillas y me puse a llorar. ¿Tanto problema tenés, Omar, por lo que pasó? ¿Tanto? Bueno, así una cosa, ponémelo a mi cuenta, a la cuenta del Señor, hermano. Yo te lo voy a pagar. ¿Cómo el Señor me va a pagar a mí? Yo tengo que pagar a él. Ese día Dios me sanó mi alma. El hermano siguió más o menos igual, pero el que había cambiado era yo, por la gracia de Dios. Lo veía de otra manera. Y el recuerdo no me dolía. Por eso es una gracia de Dios. Si no podés, no te extrañes. Tenés que buscar, Señor, dame la gracia. Dame la gracia de poder perdonar como vos me perdonaste a mí. Sin acordarme. Y si me acuerdo, sin dolor. Quiero un Manasés. Necesito tener un Manasés en mi vida. A lo largo de los años hablé con muchas personas con problemas y les cuento esta historia. Vos necesitas tener un Manasés en tu vida. Necesitas un hecho de Dios, una gracia que te ayude a perdonar lo imperdonable. Gigi Ávila perdonó al asesino de su hija, su yerno. Se han perdonado violadores, de todo. Porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y que Él nos dé la gracia de perdonarlo, nosotros también. Hermano, el tema es muy difícil. Una, porque es uno de los temas más trillados de la cristiandad, el tema del perdón. El otro es el de la oración. Che, ¿querés hablar de la oración? ¿Qué vamos? Está todo dicho. El problema no es entenderlo, el problema es hacerlo. Es querer hacerlo, no que lo puedas hacer. Es querer hacerlo. Hay gente que no quiere. Lo único que le queda es el rencor y como que se siente agarrado. A mí me gusta mucho el tango, ¿no? El tango se llama Rencor. Rencor, mi viejo rencor. Le habla a ese rencor que él tenía, el último que le quedaba. No conocía a Cristo, hermano. ¿Te lastimaron? Bueno, hermano, vamos a buscar la gracia de Dios para perdonarnos unos a otros. Capaz que mañana se tienen que perdonar a vos. Esto es bilateral, unos a otros. A lo mejor hoy te toca a vos. Capaz que mañana le toque a otro. Y el que tenga que pedir perdón sea yo. No lo sé. Pero acá nos queda el consejo, hermano, de la palabra de Dios. Si alguno tuviera queja contra otro, no ande hablando por ahí, diciendo un montón de cosas, como hacemos todos, ¿no? Mateo 18 tiene la fórmula, dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, trae 2 testigos. Si no te escucha, decíselo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, bueno, vamos a pensar que no es creyente. Nosotros empezamos al revés. Cuando nos pasa algo, empezamos, es creyente, es que va a seguir creyente, un montón de cosas. Después se lo decimos a la iglesia, entramos a soltar el chisme por acá. Después con los conocidos. Y después el tema llega a los pastores, y después el tema llega al ofensor, que no tiene idea de lo que pasó. No desparramemos, hermano. Te lastimaron, tenés el corazón roto, no repartas los pedazos en la congregación. Llévalos al Señor. Señor, me lastimaron. Señor, Él va a restañar la herida. No lo desparrames. Vas a contaminar a otros. Estamos llamados a ser maduros. Así que bueno, hermano, hoy nos queda este desafío. No sé cómo está la vida de cada uno de ustedes. Dijo el rey David en los años crecidos de su vida, vive Jehová, que ha librado mi alma de toda angustia. La bendición de llegar a vivir en paz, con Dios y con todas las personas. Y si algo he perdonado, decía Pablo, lo he perdonado en presencia de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Oramos para que así sea. Amado Dios y Padre nuestro, realmente confesamos, Señor, la imposibilidad por nuestra dureza de corazón de a veces permitir siquiera que tú obres en nuestra vida para sacar ese dolor al recuerdo. Señor, conocemos esta palabra, algunos de muchísimos años, pero muchas veces nos cerramos, Señor, y no queremos vivenciarla porque queremos que nos paguen. Señor, tú nos has perdonado sin reserva. Te rogamos que nos perdones por pensar de este modo. Danos la gracia de perdonar a los demás, así como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados.
Padre, te rogamos por la vida de cada uno de nosotros. Señor, para que no se arruine nuestra propia vida, ni la de nuestra familia, ni la de la congregación. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor nos bendiga, con esto nos ayude. ¿Hay desayuno? ¿Sí? Bueno, ahí aparecen las facturas, comemos algo juntos y nos saludamos.